Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, nos atraviesa a todas y todos, pero del que a veces se habla con muchos rodeos o directamente con prejuicios. Cómo vivimos la sexualidad, el autocuidado y el placer a medida que avanzamos en la vida adulta. Un tema fascinante, sí, y muy necesario de abordar. Hoy vamos a estar revisando distintas fuentes, ¿no? Investigaciones, algunos marcos teóricos, datos también institucionales, para ver un poco más de cerca tres grandes momentos. La adultez temprana, digamos de los 20 a los 40 más o menos. Ajá. La adultez media, entre los 41 y 60. Y ya la adultez mayor y la senectud, de los 60 para arriba. Exacto. Y la idea es ir más allá de lo obvio, ¿no? Entender cómo esta parte tan vital de nosotros va cambiando, qué cosas la impulsan, cuáles la frenan, los desafíos comunes y, ojo, también las oportunidades para estar bien, para el bienestar en cada fase. Queremos como desafiar esa idea tan instalada de que la sexualidad es solo para jóvenes o que tienen, no sé, una fecha de caducidad. Precisamente, porque si algo queda claro en las fuentes que revisamos, que se basan en trabajos importantes como los de Erickson sobre el desarrollo psicosocial, o estudios más específicos como los de Ortiz sobre sexualidad en la vejez, o incluso datos como los del CENAMA en Chile, es que la sexualidad es parte integral del ser humano. Se transforma, claro que sí, evoluciona, cambia el foco, pero no desaparece. Es una constante en la vida. Entonces, arranquemos por el principio de la adultez. Esa etapa que llamamos temprana, entre los 20 y 40 más o menos. Las fuentes la pintan como un periodo clave, ¿no? Para consolidar quiénes somos en lo sexual y lo afectivo. Se habla mucho de explorar, de buscar vínculos que nos llenen, de sentirlos más dueños de nuestro cuerpo y nuestro deseo. Así es un momento donde el erotismo como que se integra más conscientemente a la identidad. Para muchos, la experiencia sexual se liga a proyectos de pareja, de familia quizás, pero también hay un componente fuerte de experimentación, de probar, de conocerse. Ahí resuena mucho la idea de Erickson, ¿te acuerdas? Sobre el conflicto central de esta etapa. Lograr la intimidad, esa conexión profunda con otros. Claro. O caer en el aislamiento. Claro, esa tensión entre conectar de verdad o quedarte medio solo emocionalmente. Y si no se logra esa conexión, ¿qué pasa? ¿Qué dicen las fuentes? Bueno, desde esa perspectiva teórica, la frustración en esa búsqueda de vínculos puede afectar la autoestima, generar sentimientos de soledad o a veces incluso llevar a conductas sexuales de riesgo como una forma de compensar o de evadirse un poco. Entiendo. En cambio, lograr relaciones íntimas que sean satisfactorias, eso sí impulsa el bienestar general. Tiene lógica. Pero esa búsqueda no pasa en una burbuja, ¿no? Los estudios que mencionas, como los de González Cano o Martínez, dicen que hay factores de afuera que pesan un montón. Hablan de diferencias según el género, la educación, la cultura, la orientación sexual. ¿Qué es lo que más influye desde el entorno? Mira, un elemento que sale con mucha fuerza son los estereotipos de género. Hay un estudio que lo muestra muy claro. Cómo tradicionalmente a las mujeres se nos ha socializado más hacia la contención, la pasividad sexual. Mientras que a los hombres se les empuja más a un rol activo, casi de conquista. Lo interesante acá es ver cómo esos mandatos culturales que están tan metidos adentro pueden limitar una vivencia sexual que sea libre, placentera y consciente para ambos. Y perpetúan desigualdades, claro. Es verdad, esos roles como prescritos pueden ser una carga, pero no todo es negativo en esta etapa, ¿cierto? Las fuentes también rescatan avances. Definitivamente. Hay cosas muy positivas. Hoy hay, en general, mayor acceso a información. Aunque, bueno, también hay mucha desinformación dando vueltas, ¿no? Pero hay más acceso a información confiable, sobre todo por vías digitales. Hay más disponibilidad de métodos anticonceptivos, de protección. Y algo súper importante, una mayor apertura social hacia la diversidad sexual y de género. Aunque todavía falta un montón por recorrer, claro. Sí, falta mucho. Explorar límites y gustos, todo eso se ve como clave para construir relaciones más sanas y para conocerse mejor a uno mismo. Entonces, podríamos decir que un aprendizaje clave de esta etapa es aprender a moverse entre esas presiones sociales y culturales que mencionabas y la búsqueda de una expresión sexual y afectiva que se sienta propia, auténtica y respetuosa, con uno mismo y con los demás. ¿Sería algo así? Exactamente. Consolidar hábitos de autocuidado es fundamental acá. Usar protección, hacerse controles de salud sexual, sí, pero sobre todo cultivar relaciones del tipo que sean, basadas en el respeto, en el consentimiento claro, explícito y en una comunicación sincera sobre qué queremos, qué nos gusta, qué no. Aún así, los desafíos no son pocos. Se habla de discursos como moralizantes que todavía pesan, de mitos sobre el cuerpo, sobre el deseo, que generan culpa o vergüenza. Persisten, sí, y a pesar de que se avanzó en derechos sexuales y reproductivos, el acceso real a información buena, a servicios de salud que te traten bien sin juzgar o a espacios seguros para explorar sigue siendo desigual.
Y además está la presión cultural que las redes sociales a veces potencian, ¿no? Sobre cómo debería ser el sexo, qué rendimiento se espera. Uf, sí. Eso puede generar muchísima ansiedad. Y como dicen las fuentes, puede estar en la raíz de disfunciones sexuales que no tienen un origen físico, sino más bien psicológico. Y esa idea tan fija de que el sexo de verdad es solamente el coito, limita un montón, ¿no? Enormemente. Reduce toda la riqueza del encuentro erótico a una sola práctica. Y deja afuera la importancia del juego previo, las caricias, la conexión emocional, la comunicación. Se pierde un universo de posibilidades para el placer y para la intimidad. O sea, resumiendo, la adultez temprana es una etapa de construcción fuerte de identidad y vínculos en lo sexual afectivo, marcada por esa tensión entre autonomía y presiones de afuera, y donde es clave sentar bases de autocuidado y comunicación. Entendido. Ahora, si seguimos avanzando en el ciclo de la vida, llegamos a la adultez media. Esa franja entre los 41 y los 60 más o menos. Culturalmente, a veces se la asocia con, la idea del declive, la famosa crisis de la mediana edad. Pero las fuentes que estuvimos viendo parecen contar otra historia, ¿no? Una de posible expansión, de darle otro significado al placer. ¿Cómo entran acá los cambios hormonales como la menopausia y la andropausia? Es un punto central, sí. La menopausia en las mujeres y el síndrome de déficit de testosterona en algunos hombres, eso que a veces se llama andropausia, son procesos fisiológicos y pueden influir en la respuesta sexual, claro. Spitia de la Hoz, por ejemplo, señala que las disfunciones sexuales pueden ser más comunes si la menopausia llega muy temprano o con síntomas muy fuertes. Ajá. Y Molina menciona que en hombres la baja testosterona puede asociarse a menos deseo, fatiga, cambios de ánimo. Pero y acá viene lo importante que recalcan las fuentes. Estos cambios no son el fin de la vida sexual. Eso es clave remarcarlo. No es un punto final. Para nada. Influyen, sí. Requieren adaptación, comprensión, a veces ayuda médica, pero sobre todo invitan a explorar nuevas formas de conectar eróticamente. No es el fin, es una transformación. Y ojo, no son los únicos factores que juegan acá. Claro, porque somos mucho más que hormonas. Las fuentes hablan de factores biopsicosociales. Suena un poco técnico, pero ¿qué quiere decir básicamente? Quiere decir que para entender la sexualidad en esta etapa, y en todas en realidad, hay que mirar la interacción entre lo biológico, hormonas, salud general, lo psicológico, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, el estrés, nuestra historia, y lo social, la relación de pareja, los mensajes culturales sobre envejecer, el laburo, etc. Cano lo explica bien. La autoimagen, por ejemplo, puede pesar tanto o más que un cambio hormonal. ¡Wow! O el estrés crónico. O cómo está la relación de pareja. Y mencionabas los mensajes culturales sobre envejecer, que suelen ser bastante negativos, ¿no? Sobre todo para las mujeres, totalmente. Vivimos en una cultura que idolatra la juventud y asocia belleza y deseo casi exclusivamente con ella. Esto hace invisible la sexualidad madura y puede golpear fuerte la autoestima, la percepción de ser atractivo o atractiva, especialmente en las mujeres, cuyos cuerpos están bajo una lupa mucho más severa a medida que envejecen. Sin embargo, y acá viene lo interesante que adelantabas, parece que esta etapa también puede ser muy liberadora y satisfactoria en lo sexual. ¿Qué dicen las fuentes sobre eso? Pues mira, estudios como los de Pérez y Salinas muestran que muchas personas en esta edad dicen sentirse con más libertad sexual, con un mayor conocimiento de su cuerpo, de sus deseos y paradójicamente con menos presión por rendir. El foco como que se puede mover de la cantidad a la calidad, ¿no? De la genitalidad pura a una conexión emocional más profunda, un diálogo más íntimo con la pareja, si la hay. Y para muchas mujeres, mencionabas algo sobre el fin de la etapa reproductiva. Exacto. Para muchas, el alejarse de la posibilidad y la preocupación del embarazo permite resignificar la sexualidad puramente desde el placer, el autocuidado, la autonomía. Es como si se abriera un nuevo capítulo enfocado en el disfrute propio y compartido. Además, la estabilidad emocional y la experiencia acumulada que a veces trae esta etapa pueden ser un motor para explorar nuevas formas de intimidad, más creativas, menos atadas a un guión. Suena a una mirada mucho más positiva que la idea del declive, ¿no? Pero, ¿cuáles son los obstáculos específicos que enfrenta la gente en esta etapa? Uno importante que señalan las fuentes es la tendencia a medicalizar demasiado procesos que son naturales. Molina lo advierte sobre la disfunción eréctil o la menopausia. A veces se busca solo la pastilla, la solución farmacológica, y se ignoran las dimensiones emocionales, relacionales, sociales que son inseparables de la sexualidad. Se patologiza lo que es parte de la vida. Y la falta de preparación de los profesionales de la salud. Eso también lo mencionaban. Ese es otro desafío clave, sí. Muchos equipos de salud no tienen formación específica en sexualidad humana, y menos con perspectiva de ciclo vital. Esto hace difícil que las personas reciban una atención que sea empática, informada y libre de prejuicios sobre su vida sexual en la mediana edad. Y por supuesto, si a esto le sumas la falta de comunicación en la pareja sobre los cambios, los deseos, las necesidades, pueden surgir crisis importantes. Entonces, si tuviéramos que resumir la adultez media,
Podríamos decir que es una etapa de potenciales transformaciones, donde los cambios físicos se mezclan con factores psicológicos y sociales, y donde, a pesar de los mitos del declive, puede haber una oportunidad para vivir una sexualidad más profunda, más libre, más conectada emocionalmente. Sí se superan ciertos prejuicios y se habla más. Me parece una excelente síntesis. Es una etapa de resignificación, sí, con sus luces y sus sombras, pero con un potencial enorme para el bienestar si se le encara con apertura y con conocimiento. Perfecto. Y eso nos lleva a la última gran etapa que vamos a explorar hoy. La adultez mayor y la senectud, digamos, a partir de los 60. Acá entramos en un terreno donde la sexualidad parece casi invisible socialmente, ¿no? Como si fuera un tema tabú o que directamente no existe. Totalmente. Es quizás donde los mitos y los prejuicios son más fuertes. Las fuentes reconocen que hay cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. Claro, una respuesta sexual que puede ser más lenta, efectos más consolidados de la menopausia, cambios en la firmeza o duración de las erecciones. Pero lo que enfatizan autores como Ortiz es que esto no significa el fin de la actividad ni del deseo sexual. Simplemente, la expresión de la sexualidad se transforma. ¿Hacia dónde se transforma? ¿Qué dicen? A menudo hacia formas de intimidad donde el afecto, la ternura, el contacto físico, que no tiene por qué ser genital, y la conexión emocional ganan protagonismo. Acá podemos volver a Erikson. ¿Recordás? Él planteaba que el desafío de esta etapa es alcanzar la integridad, aceptar la propia vida, el cuerpo que envejece, los cambios, frente a la desesperanza. Integrar la sexualidad en esta fase, con sus nuevas características, es parte de esa integridad. Puede ser una sexualidad más simbólica, más conectada al significado profundo de la relación, de la compañía. Entiendo. Y más allá de lo psicológico, ¿qué factores concretos influyen en cómo viven la sexualidad las personas mayores? Datos como los de Senama en Chile deben dar pistas, ¿no? Sí, los datos apuntan a factores bastante claros. La salud general es primordial, por supuesto. También la autonomía funcional, o sea, poder valerse por sí mismo. El acceso a servicios de salud adecuados. Tener o no una pareja afectiva juega un rol importante. Y un factor que es determinante es la actitud social y familiar hacia la sexualidad en la vejez. Ajá. Cosas como tomar ciertos medicamentos, enfermedades crónicas comunes como la diabetes, la hipertensión o vivir en una residencia pueden afectar la respuesta sexual. Pero, y esto es clave recalcarlo, no anulan necesariamente el deseo ni la necesidad de intimidad afectiva. Mencionaste la actitud social. Parece que ahí está uno de los mayores obstáculos, el edadismo, ¿no? Sin duda. El principal enemigo acá es el edadismo. Esa discriminación basada solo en la edad. Y se manifiesta de formas muy diversas y dañinas. Desde negar abiertamente que las personas mayores puedan tener deseo o relaciones sexuales, increíble, hasta la falta de políticas públicas que piensen en la salud sexual en la vejez, pasando por la poca formación de los profesionales de salud y una tendencia horrible a infantilizar a las personas mayores, sobre todo en residencias, tratándolas como si fueran niños, como seres asexuados. El impacto de esto en su bienestar y en su derecho al placer es enorme. Es realmente fuerte cómo un prejuicio puede llegar a negar una dimensión tan humana, tan básica. Pero a pesar de todo esto, hay aspectos positivos. Hay oportunidades en esta etapa, claro que sí, y es fundamental visibilizarlas. Las fuentes, como el trabajo de Ortiz, muestran que muchísimas personas mayores siguen disfrutando del placer, de la ternura, del erotismo, de la conexión emocional. De hecho, esta etapa puede tener ventajas únicas. Ya no existe la presión reproductiva. Cierto, hay un conocimiento del propio cuerpo y, si existe, de la pareja que se acumuló durante años. Y a menudo hay más tiempo disponible para la intimidad, sin las corridas del trabajo o la crianza. Es como si se pudiera disfrutar de otra manera, con otro ritmo. Exactamente. El foco se desplaza. Las relaciones se centran más en el afecto, la comunicación profunda, la compañía, el apoyarse mutuamente. El placer se entiende de forma más amplia. El contacto piel con piel, una caricia, un beso, simplemente sentirse escuchado y valorado por el otro. Todo eso adquiere una importancia tremenda. Es una visión más holística, menos centrada exclusivamente en el rendimiento genital. Aún así, los desafíos más estructurales persisten. Mencionaste la falta de formación, los estigmas. Sí, son barreras importantes. El desconocimiento de los profesionales sobre los cambios sexuales normales de la vejez, la falta de espacios privados y seguros para la intimidad en las instituciones, por ejemplo, los prejuicios familiares o sociales que te cortan, que te limitan la expresión afectiva. Todo esto requiere una acción decidida. ¿Qué tipo de acción? ¿Qué proponen las fuentes? Coinciden en la necesidad de políticas públicas que incluyan la dimensión sexual y afectiva como parte de un envejecimiento activo y saludable. Esto implica promover el acceso a información y métodos de protección. Ojo, que las infecciones de transmisión sexual no tienen edad. Importante recordarlo.
informar a los equipos de salud con perspectiva gerontológica y de derechos humanos y garantizar espacios y condiciones dignas para que las personas mayores puedan vivir su afectividad y su sexualidad libremente y sin prejuicios. Entonces, haciendo un balance de todo este recorrido por la adultez desde los 20 hasta más allá de los 60, ¿cuál sería el mensaje central que nos llevamos? Mira, creo que el mensaje más potente que surge de todas estas fuentes es que la sexualidad, entendida en un sentido amplio, que incluye afecto, intimidad, placer, autocuidado, es una dimensión que nos acompaña toda la vida. Se transforma, sí, enfrenta desafíos distintos en cada etapa, pero su importancia para el bienestar integral no disminuye con los años. El derecho a vivirla plenamente no tiene fecha de caducidad. Y romper con los prejuicios, sobre todo con ese edadismo tan marcado, parece fundamental. Es crucial. Necesitamos cambiar la mirada cultural, reconocer a las personas mayores como sujetos activos, deseantes, con derecho a sentir, a amar y a ser amados. Promover la salud sexual y afectiva en la vejez no es un tema menor, Es parte esencial de construir sociedades que respeten la dignidad humana en todas las etapas de la vida. Queda clarísimo, una perspectiva mucho más rica y, la verdad, esperanzadora que los estereotipos habituales. Y para cerrar, quizás una última idea para que nos quede picando. Si hemos visto que la sexualidad es algo tan cambiante, tan adaptativo a lo largo de nuestra propia vida, ¿qué pasaría si nos animáramos a hablar más de esto entre generaciones? ¿Cómo podrían esas conversaciones, quizás un poco incómodas al principio, enriquecer nuestra propia forma de entender y vivir el placer y la intimidad, tengamos la edad que tengamos? Es una pregunta poderosa para reflexionar, ¿no? Abrir esos diálogos, compartir experiencias, perspectivas, sin juzgar. Podría ser una forma muy concreta de empezar a derribar esos mitos y esos silencios que tanto limitan el bienestar a lo largo de toda la vida adulta.